Durante nuestra reunión familiar, mi hija de 7 años se reía inocentemente con sus primos cuando mi madre corrió hacia ella y le dio una bofetada tan fuerte que le rompió un diente delantero, gritando: ¿Qué clase de niña asquerosa eres? Eres tan repulsivamente ruidosa, supongo que se espera que seas, no como la inútil de tu madre. Mi hermana rió sádicamente. ¿Solo su diente? Qué suerte que no le rompí todo el diente, quizá eso le enseñaría algo de respeto. Todos en la sala empezaron a reírse y aplaudir la violencia. No discutí. No grité. Simplemente sonreí dulcemente, tomé a mi hija con delicadeza y documenté todo en silencio mientras llamaba a la policía. En cuestión de horas, destruí sus vidas por completo. Me llamo Trina, y lo que sucedió en la reunión familiar del día siguiente me perseguirá para siempre, no por lo que le hicieron a mi hija Ruby, sino por lo que descubrí que era capaz de hacer cuando me presionaban demasiado. Permítanme empezar por el principio. Mi relación con mi familia siempre ha sido complicada. Mi madre, Gertrude, es una narcisista controladora que nunca perdía la oportunidad de criticar mis decisiones de vida. Odiaba que me divorciara de mi exmarido abusivo, Bren, hace 3 años y reconstruyera mi vida como madre soltera. Despreciaba especialmente que hubiera vuelto a estudiar para ser asistente legal y que por fin fuera financieramente independiente. Mi hermana Camille siempre ha sido la niña mimada. Está casada con un contador exitoso llamado Vincent, vive en un Magnantian a las afueras y tiene 2 hijos que, según ella, son angelitos de porte impecable. Se ha propuesto demostrar que soy un fracaso como madre, haciendo constantemente comentarios sarcásticos sobre la energía y la personalidad de Ruby. El resto de mi familia extendida, mi tía Margaret, mi tío Bob y varios primos, siempre han seguido el ejemplo de Gertrude. Si ella decidía que alguien merecía ser criticado, todos se le echaban encima como buitres. Había soportado años de sus comentarios pasivo-agresivos e insultos directos, pero seguía asistiendo a los eventos familiares porque quería que Ruby tuviera una relación con su familia extendida. Ese fue mi primer error. La reunión del día del trabajo fue en casa de Gertrude, como siempre. Pasó semanas planeando esta elaborada barbacoa, invitando a todos a presumir de su césped impecable y su cocina recién renovada. Casi no fui. Ruby estaba emocionada por ir al Museo de Ciencias, pero Gertrude me había pedido específicamente que llevara mi famosa ensalada de papa, y no quería sentirme culpable si me negaba. Cuando llegamos, todo parecía bastante normal. Ruby salió corriendo a jugar con sus primos Jake y Sophia en el patio trasero mientras yo ayudaba a poner las mesas y las sillas. Los adultos se reunieron en el patio, con bebidas a raudales como siempre en estas ocasiones. Debería haberme fijado más en cuánto vino bebía Gertrude, pero estaba ocupado intentando no perder la compostura y charlando con familiares a los que solo veía un par de veces al año. Ruby se lo estaba pasando bomba. A sus 7 años, es una niña alegre y risueña por naturaleza, sobre todo cuando está con otros niños. Llevaba semanas esperando esta reunión con ilusión, preguntándome a diario si ya era hora de ver a sus primos. Verla jugar me recordó por qué seguía sometiéndome a estos eventos familiares a pesar de lo incómodo que me hacían sentir. Los niños jugaban a un juego de la mancha muy elaborado que implicaba correr, chillar y reír mucho. La risa de Ruby siempre ha sido contagiosa. Es este sonido puro y alegre el que hace sonreír a todos a su alrededor. Perseguía a Jake por la piscina, y ambos se reían a carcajadas cada vez que alguno tropezaba o hacía una mueca graciosa. A los 7 años, había perdido recientemente sus dientes de leche, y sus nuevos dientes definitivos acababan de salir en los últimos meses, dándole esa sonrisa ligeramente separada que la hacía parecer tan dulce y adulta. Fue entonces cuando todo salió mal. Estaba en la cocina, ayudando a mi prima Lisa a preparar queso y galletas en una bandeja, cuando oí la risa de Ruby, que se hacía especialmente fuerte. Por la ventana, la vi doblada de risa mientras Jake le hacía una mueca ridícula. Fue un momento tan inocente y hermoso, justo como debería ser la infancia. Entonces Gertrude apareció en la puerta, con el rostro desencajado con una expresión que nunca antes le había visto. Era evidente que había bebido demasiado vino, pero esto era algo más oscuro que una simple borrachera. Parecía realmente furiosa, como si la felicidad de Ruby fuera una ofensa personal. Esa niña está fuera de control, siseó, tan fuerte que todos en la cocina la oyeron. Trina necesita aprender a disciplinarla bien. Empecé a moverme hacia la puerta, con el instinto diciéndome que debía interponerme entre Gertrude y Ruby, pero no fui lo suficientemente rápido. Gertrude ya cruzaba el patio con pasos decididos y furiosos. Lo que sucedió después se desarrolló a cámara lenta, pero también tan rápido que no pude reaccionar a tiempo. Gertrude llegó a Ruby justo cuando mi hija la miró con esa hermosa y confiada sonrisa que siempre le dedicaba a su abuela. Sin previo aviso, sin más preámbulos, Gertrude retiró la mano y le dio una bofetada a Ruby con tanta fuerza que el sonido resonó por todo el patio. El crujido de la palma contra la mejilla fue tan fuerte que dejó a varios boquiabiertos. El pequeño cuerpo de Ruby giró por el impacto, y la observé horrorizada mientras se tambaleaba hacia atrás, llevándose la mano a la boca. Al retirar los dedos, los tenía cubiertos de sangre, y vi de inmediato que su diente frontal, uno de los permanentes que acababa de salir, estaba roto, el borde superior brillaba blanco contra el rojo. Su mejilla izquierda ya empezaba a hincharse, y pude ver la huella de la mano formando verdugones rojos e intensos en su rostro. ¿Qué clase de niña asquerosa eres?, gritó Gertrude, arrastrando las palabras, pero llena de veneno. Eres tan repulsivamente ruidosa, supongo que se espera que seas odiosa como la inútil sanguijuela de tu madre. Ruby se quedó allí, en shock,
con la sangre corriéndole por la barbilla, los ojos abiertos de par en par por la confusión y el dolor. Ni siquiera lloraba todavía, estaba demasiado aturdida para procesar lo que acababa de pasar. Mi preciosa e inocente niñita acababa de ser brutalmente atacada por alguien en quien confiaba, alguien a quien llamaba Prama. Fue entonces cuando Camille se echó a reír. No solo una risita nerviosa, sino una risa sádica y plena que me heló la sangre. Estaba junto a la piscina, con una copa de vino en la mano, mirando a mi hija herida como si estuviera viendo su comedia favorita. Solo su diente, dijo Camille, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Tuvo suerte de que no le rompiera la mandíbula entera, quizá eso le enseñaría algo de respeto. Y entonces, pensando, ayúdenme, esta es la parte que todavía me da asco, todos empezaron a reír. Mi tía Margaret, que siempre me pareció una mujer tan dulce, empezó a aplaudir lentamente. El tío Bob levantó su botella de cerveza en una especie de brindis. Mis primos Lisa y Mac empezaron a bromear sobre cómo Ruby se lo merecía y cómo yo claramente no podía controlar a mi propia hija. ¿Aplaudían la violencia? Celebraban el dolor de mi hija. Ruby finalmente empezó a llorar, esos sollozos desgarradores que me desgarraban como heridas físicas. Miraba a su alrededor a todos esos adultos, gente en la que confiaba, gente que creía que la amaba, y los veía reírse de su sufrimiento. La traición en sus ojos era devastadora. Todo mi instinto maternal me gritaba que corriera por ese patio y empezara a dar puñetazos. Quería agarrar a Gertrude del pelo y mostrarle exactamente cómo se sentía ser atacada por alguien más grande y fuerte. Quería empujar a Camille a la piscina y mantener su cabeza bajo el agua hasta que comprendiera lo que era el miedo de verdad. Pero entonces algo más me dominó. Una parte más profunda y fría de mi cerebro, que ni siquiera sabía que existía. En lugar de estallar de rabia, sentí una extraña calma que me invadía. Mi visión pareció agudizarse, y de repente pensé con una claridad que nunca antes había experimentado. Sonreí. No una sonrisa genuina, no creo que fuera capaz de sentir emociones genuinas en ese momento, sino una expresión dulce y serena que, al parecer, convenció a todos de que estaba en shock tan trastornada como ellos. Caminé tranquilamente por el patio, con el teléfono en la mano, y tomé suavemente el brazo de Ruby. Vamos, cariño, dije suavemente, con la voz firme a pesar de la rabia que me quemaba el pecho. Vamos a limpiarte. Mientras acompañaba a Ruby a la casa, discretamente comencé a grabar el video en mi teléfono, manteniéndolo en un ángulo bajo para captar la escena. El audio era nítido, Gertrude seguía despotricando sobre niños malcriados y madres permisivas, mientras que Camille seguía comentando que Ruby se merecía algo peor. Logré grabar unos 3 minutos de su continuo abuso verbal y las respuestas alentadoras de los demás familiares antes de llegar al baño. En el baño, le limpié la boca a Ruby con cuidado mientras sollozaba contra mi hombro. El diente roto estaba en mal estado, dentado y claramente dañado en la raíz. Toda su mejilla izquierda estaba hinchada y descolorida, con huellas dactilares claramente visibles en el moretón. Iba a necesitar atención dental inmediata, posiblemente cirugía. Pero más que la lesión física, pude ver el daño emocional en sus ojos. La confusión, la traición, la repentina comprensión de que el adulto en quien confiaba podía hacerle daño sin razón. Mami, susurró entre lágrimas, ¿por qué me pegó la abuela? No me estaba portando mal, ¿verdad? Esa pregunta me rompió algo por dentro. Mi hija de 7 años, sangrando de dolor, preguntaba si de alguna manera merecía ser agredida. La pura inocencia de esa pregunta, combinada con la crueldad de lo que acababa de suceder, cristalizó algo en mi mente. Habían cruzado una línea infranqueable, y lo iban a pagar. Mientras Ruby estaba sentada en la encimera del baño, llorando en voz baja, llamé al 911. Hablé en voz baja pero con claridad, denunciando la agresión a la menor. Les di la dirección de Gertrude y les expliqué que mi hija había sido agredida físicamente por su abuela delante de múltiples testigos, lo que le provocó lesiones que requirieron atención médica. Luego llamé a mi amiga Rachel, enfermera del hospital infantil. Le expliqué lo sucedido y le pedí que nos esperara en urgencias. Quería que Ruby fuera examinada por alguien de confianza, alguien que documentara sus lesiones correctamente y comprendiera la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Después de eso, llamé una vez más a mi jefe en el bufete donde trabajo como asistente legal. Llevo 2 años trabajando allí, y mi abogado supervisor, Michael Harrison, se ha convertido en una especie de mentor para mí. Ha llevado varios casos importantes de derecho familiar, y sabía que comprendería las implicaciones legales de lo que acababa de suceder. Michael, le dije cuando respondió, necesito un favor. Alguien acaba de agredir a mi hija en una reunión familiar, y necesito saber exactamente qué opciones tengo. Dios mío, Trina, dijo de inmediato. ¿Están bien? ¿Necesitas que llame a la policía? Ya lo hice. Pero voy a necesitar representación legal y quiero asegurarme de manejar esto correctamente desde el principio. Por supuesto. Documenta todo. Toma fotos de sus heridas. Consigue tu historial médico. Nos vemos en el hospital. Cuando colgué, Ruby me miraba con esos ojos grandes y confiados. Nos vamos a casa ya, mami. Primero vamos al hospital, cariño. Necesitamos asegurarnos de que tu diente esté bien. Pero sí, luego nos vamos a casa y no volveremos nunca más. Recogí nuestras cosas de la sala, donde la fiesta seguía viva. Gertrude estaba en el patio, aparentemente contándoles a todos cómo finalmente puso a esa rata en su lugar.
Camil añadía su propio comentario sobre los niños que no saben cuál es su lugar y las madres que necesitan aprender disciplina. Nadie parecía darse cuenta ni importarle que nos íbamos. Mientras abrochaba el cinturón de seguridad a Ruby en su asiento, me preguntó en voz baja, «Mami, ¿estás enojada conmigo?» «Ay, cariño», dije, volviendo la cara por completo. «No estoy enojada contigo. Ni un poquito. No hiciste absolutamente nada malo. La abuela tomó una muy mala decisión, y ahora tendrá que afrontar las consecuencias. Pero tú, mi hermosa niña, eres perfecta tal como eres». El viaje al hospital fue surrealista. Ruby dormitaba entrecortadamente en el asiento trasero mientras yo procesaba lo que acababa de pasar. En ese lapso de 30 minutos, mi relación con mi familia se desvaneció por completo. Pero más que eso, descubrí algo sobre mí que fue a la vez aterrador y empoderador. Había terminado de ser la víctima, de aceptar el abuso porque eran familia, de enseñarle a mi hija que tenía que tolerar ser maltratada por quienes decían amarla. La visita a urgencias confirmó lo que ya sospechaba. El diente de Ruby estaba gravemente dañado y requeriría un tratamiento dental exhaustivo. El médico tomó fotos detalladas de sus lesiones, el diente roto, la hinchazón facial y el hematoma claramente visible de la mano en su mejilla izquierda. Cuando llegó el policía para tomarnos declaración, Ruby pudo explicarnos claramente lo sucedido, aunque hablaba en voz baja y se tocaba la cara hinchada. Michael llegó justo cuando terminábamos con el policía. Echó un vistazo a la cara hinchada y el diente roto de Ruby, y pude ver cómo su máscara profesional se desvanecía por un instante. «Trina», dijo en voz baja, «esto es grave. Muy grave. Golpear a un niño tan fuerte como para romperle un diente no es solo agresión, es agresión con agravantes contra un menor. Y con múltiples testigos que no solo no intervinieron, sino que lo alentaron activamente, esto va a tener graves consecuencias». Fue entonces cuando le conté lo del video. He logrado capturar 3 minutos de audio y parte del video, incluyendo los continuos despotriques de Gertrude sobre Ruby, que es repugnante y desagradable, los comentarios de Camille sobre romperse la mandíbula y las risas y aplausos de varios familiares. La evidencia fue contundente e innegable. «Esto es realmente perfecto», dijo Mako tras revisar las imágenes. «No solo tenemos pruebas claras de la agresión, sino que también tenemos pruebas de que esto formó parte de un patrón de abuso y de que varios adultos fueron cómplices. Trina, con pruebas como esta, podemos presentar cargos penales y una demanda civil». Durante las siguientes horas, mientras Ruby dormía tranquilamente en su cama de hospital, Mako y yo desarrollamos nuestra estrategia. Los cargos penales eran claros: agresión a un menor con lesiones, posibles cargos por poner en peligro a un menor para los demás adultos que no intervinieron. Pero las implicaciones civiles fueron donde la cosa se puso realmente interesante. Gertrude era dueña de su casa, la misma donde ocurrió el asalto. Tenía importantes ahorros e inversiones. Camille y Vincent también poseían bienes considerables, incluyendo su casa en las afueras y el despacho de contabilidad de Vincent. El tío Bob era dueño de una pequeña constructora que empleaba a varias personas. Lo bueno del tribunal civil, explicó Michael, es que la carga de la prueba es mucho menor que en el tribunal penal. Con esta prueba en video, podemos demostrar no solo la agresión, sino también un patrón de abuso emocional y angustia emocional deliberada. Nos enfrentamos a cientos de miles de dólares en daños y perjuicios, pero quería más que dinero. Quería que entendieran lo que se sentía al ver su mundo completamente trastocado sin previo aviso. A la mañana siguiente, mientras Ruby estaba en su cita de urgencias dentales para que le pusieran una corona temporal, empecé a hacer llamadas. La primera fue a los servicios de protección infantil. Presenté una denuncia formal contra Gertrude por maltrato infantil, proporcionándoles copias de todos los historiales médicos y las pruebas en video. También denuncié a Camille por no intervenir y, de hecho, por incitar a la violencia contra un menor. Los servicios de protección infantil, CPS, se toman este tipo de denuncias muy en serio, especialmente cuando hay pruebas claras y documentación médica. Abrieron una investigación y programaron entrevistas preliminares para la semana siguiente, con visitas domiciliarias en un plazo de 30 días, según lo exige la ley estatal. Como Camille tenía hijos, Jake y Sophie, que presenciaron la agresión, los servicios de protección infantil, CPS, necesitaban evaluar si estaban seguros bajo su cuidado. Mi segunda llamada fue a la compañía de seguros de Gertrude. Presenté una reclamación por la agresión ocurrida en su propiedad, explicando que reclamaría una indemnización por gastos médicos, dolor y sufrimiento, y trauma emocional. Las compañías de seguros detestan las reclamaciones por responsabilidad civil, sobre todo las que involucran violencia infantil. Sabía que esto desencadenaría una investigación y podría resultar en la cancelación de su póliza. Entonces llamé a la empresa de Vincent. Trabajaba para una gran firma de contabilidad que se enorgullecía de su imagen familiar y su compromiso con la comunidad. Hablé con su departamento de recursos humanos y les expliqué que uno de sus contadores senior estaba casado con alguien que había incitado a la violencia contra un menor y se había reído mientras veía cómo agredían brutalmente a un niño de 7 años. Agradecemos que nos lo hayas informado, me dijo el representante de recursos humanos. Necesitaremos revisar este asunto internamente para determinar si existen inquietudes éticas que afecten la contratación del señor Johnson en nuestra firma. Después, contacté con el periódico local. El periodista con el que hablé se interesó de inmediato en la historia. Abuso infantil en una reunión familiar, con pruebas en video y múltiples testigos que no solo no ayudaron, sino que participaron activamente.
Era justo el tipo de historia que generaría una gran indignación en la comunidad, pero aún no había terminado. Había investigado en redes sociales durante años, aprendiendo cómo se difunde la información y cómo se puede moldear la opinión pública. Creé una publicación cuidadosamente redactada sobre lo sucedido, incluyendo fotos de Ruby en el hospital que mostraban su diente roto y hematomas faciales. Con su permiso, se mostró sorprendentemente madura al querer que la gente supiera lo que le había sucedido. Lo publiqué en varios grupos locales de Facebook, foros de padres y páginas comunitarias. La respuesta fue inmediata y contundente. En el primer día, la publicación se había compartido cientos de veces. Al final de la semana, había llegado a miles de personas de nuestra comunidad. La gente, indignada, exigía saber los nombres de los familiares que habían exigido que se enfrentaran a graves consecuencias. Los blogueros locales de crianza recogieron la historia y, en 2 semanas, ya había llegado a los medios regionales. El teléfono de sus tropas empezó a sonar constantemente, reporteros, miembros de la comunidad enfadados, gente que la reconocía por las fotos que Ruby había permitido compartir. Su imagen, cuidadosamente conservada, como un pilar de la comunidad, se desmoronaba en tiempo real. A Camille le fue aún peor. Alguien la identificó a través de fotos en redes sociales y comenzó a publicar su información en línea. Su empleador, una prestigiosa firma de Brentine, empezó a recibir llamadas exigiendo su despido. Los padres de la escuela de Jake y Sophie comenzaron a organizarse para que los retiraran de diversas actividades hasta que la familia abordara lo sucedido. Los cargos penales se presentaron unas 3 semanas después de la agresión. Gertrude fue arrestada en su domicilio, acusada de agresión con agravantes a un menor y de poner en peligro a un menor. Los medios locales cubrieron ampliamente su arresto, mostrando cómo se la llevaban esposada mientras los vecinos observaban desde sus patios. Camille fue acusada de complicidad y de contribuir a la delincuencia de un menor. El tío Bob, la tía Margaret y mis primos recibieron citaciones por no denunciar el abuso infantil, algo que la ley estatal exige cuando es presenciado por adultos. La demanda civil también avanzó rápidamente. Michael solicitó medidas cautelares de emergencia que impidieran que cualquiera de ellos contactara a Ruby ni a mí, y comenzamos el proceso de reclamación de daños y perjuicios por gastos médicos, trauma emocional y daños punitivos por la naturaleza deliberada de la agresión. Lo que no preví fue cómo la comunidad se volvió en su contra una vez que se supo toda la historia en las semanas siguientes. Las imágenes de video se habían presentado como prueba en el caso penal, y mientras el proceso judicial seguía su curso, surgieron suficientes detalles a través de informes policiales y declaraciones de testigos, lo que permitió a los medios locales reconstruir lo sucedido. Un grupo local de defensa de los derechos de los niños se enteró del caso a través de los documentos judiciales y comenzó a seguirlo de cerca. Si bien no pudieron acceder a las pruebas de video durante el proceso penal, los informes policiales y la documentación médica contaron una historia lo suficientemente clara como para generar una gran indignación en la comunidad. Ver esas imágenes fue devastador incluso para desconocidos. Se podía ver la violencia no provocada de Gertrude, escuchar sus crueles palabras y presenciar la alegre participación del otro adulto en traumatizar a un niño. La respuesta de la comunidad fue rápida e implacable. Gertrude había sido una figura clave en la sociedad local durante décadas. Había formado parte de la junta de la iglesia, organizado campañas benéficas y era conocida por su impecable cuidado del jardín y sus elaboradas decoraciones navideñas. Se forjó una imagen de abuela devota y un pilar de la comunidad. Esa imagen se desmoronó de la noche a la mañana. La primera señal de que su mundo se derrumbaba llegó cuando el padre Sauven, de Santa Catalina, la llamó para informarle que la junta de la iglesia había votado unánimemente pedirle su renuncia. Varios feligreses la habían amenazado con dejar de asistir a los servicios religiosos si ella seguía al frente de la iglesia. El espectáculo navideño infantil anual que dirigió durante 15 años fue reasignado a otra persona. Simplemente no podemos permitir que alguien involucrado en abuso infantil represente a nuestra iglesia, declaró el padre Sauven al periódico local cuando se le pidió que comentara. Esto contradice todos nuestros principios sobre la protección de los inocentes. Su club de jardinería la expulsó mediante una carta concisa que citaba su conducta y la falta de respeto a los valores de nuestra organización. La sociedad histórica donde trabajaba como guía turística voluntaria envió una notificación similar. Incluso la biblioteca donde les leía cuentos a los niños durante los programas de lectura de verano la eliminó discretamente de su lista de voluntarios. Pero las consecuencias profesionales también se extendían a los demás, y ahí es donde la cosa se puso realmente interesante. Me aseguraría de investigar las conexiones profesionales de cada miembro de la familia antes de lanzar mi campaña. La constructora del tío Bob, Reliable Bob's Contracting, se había forjado una reputación de ser confiable y familiar. Su logo mostraba literalmente a un padre de dibujos animados en cal construyendo juntos una casa en el árbol. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Un mes después del asalto, 3 clientes importantes habían cancelado proyectos en curso. Las rescisiones se produjeron gradualmente a medida que se corría la voz entre la comunidad empresarial. La Junta Escolar Primaria de Riverside votó a favor de rescindir el contrato para la instalación de los nuevos juegos infantiles, alegando inquietudes sobre la alineación de los valores de la empresa con la seguridad infantil. 2 semanas después, una asociación de propietarios local retiró el contrato para las mejoras del vecindario, y al mes siguiente, el condado decidió no renovar la licitación para las obras de mantenimiento de carreteras. No podemos, en conciencia, seguir trabajando con una empresa cuyo dueño participó en la celebración de la violencia contra el niño, explicó Janet Collins, presidenta de la Junta Escolar, durante una reunión televisada.
La seguridad y el bienestar de nuestros hijos deben ser nuestra prioridad. Bob intentó distanciarse del incidente, alegando que había estado borracho y que no había entendido bien lo que estaba sucediendo. Pero el video lo mostraba claramente levantando su botella de cerveza y haciendo lo que parecía un brindis tras el golpe a Ruby. Los noticieros locales reprodujeron el video repetidamente, convirtiéndose en un símbolo vergonzoso de la complicidad de los adultos en el abuso infantil. Sus intentos de controlar los daños solo empeoraron las cosas. Publicó una disculpa confusa en la página de Facebook de la empresa, donde, de alguna manera, me culpaba de crear un drama familiar, a la vez que afirmaba que lamentaba profundamente cualquier malentendido. La publicación recibió más de 800 comentarios indignados antes de que la borrara, pero ya se habían compartido capturas de pantalla en múltiples plataformas. La situación de Camille era aún más compleja porque sus hijos asistían a la prestigiosa Academia Meadowbrook, donde muchos padres pagaban una matrícula considerable precisamente por el énfasis de la escuela en el desarrollo del carácter y las políticas antiacoso. Cuando se corrió la voz de que uno de sus padres se había reído mientras veía cómo agredían a un niño, la comunidad de padres estalló en cólera. Empezó con conversaciones en voz baja a la hora de recoger a sus hijos, pero rápidamente derivó en una queja formal ante la administración escolar. Los padres exigieron que Jake y Sophie fueran expulsados de la escuela, argumentando que el comportamiento de su madre violaba las normas de contacto familiar estipuladas en el acuerdo de matrícula. La situación llegó a un punto crítico durante una acalorada reunión de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, unas 6 semanas después del incidente. Me enteré de esta reunión por mi amiga Becho, cuya hija también asistía a Meadowbrook. Según Becho, casi 40 padres se presentaron específicamente para hablar sobre el caso de Camille Johnson. Fue brutal, me contó Becho mientras tomábamos un café. Padre tras padre se pusieron de pie para hablar de cómo no podían confiar en sus hijos en una familia que había demostrado una indiferencia tan cruel por la seguridad infantil. Algunos lloraban, hablando de cómo el video había desencadenado su propio trauma infantil. La directora parecía querer desaparecer. La escuela se encontraba en una situación insostenible. Aunque Jake y Sophie no habían hecho nada malo, las acciones de tu madre habían creado un ambiente tóxico que afectaba a otras familias. Varios padres amenazaron con retirar a sus hijos y la familia Johnson seguía matriculada. La solución a la que llegó la escuela fue acertada, pero devastadora para Camille. Ofrecieron permitir que Jake y Sophie terminaran el semestre, pero exigieron que Camille firmara un acuerdo que estipulaba que no participaría en ninguna actividad escolar, no podría asistir a ningún evento escolar y no se le permitiría entrar al campus salvo en situaciones de emergencia. Además, Vincent tendría que ser el único punto de contacto para todos los asuntos escolares. Para una mujer que había forjado su identidad como madre comprometida y con un alto rendimiento académico, esto fue un golpe devastador. Camille había sido madre de la clase, tesorera de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, y jefa del Comité de Recaudación de Fondos. Había organizado las elaboradas fiestas del aula y coordinado la feria anual de primavera. De repente, se convirtió en persona non grata en la escuela de sus propios hijos. El aislamiento social se extendió mucho más allá de la escuela. Jake y Sophie se encontraron sin invitación a fiestas de cumpleaños ni a citas para jugar. Sus padres, que habían sido amigos de Camille durante años, empezaron a cruzar la calle para evitarla en el supermercado. El club de campo donde la familia era socia recibió tantas quejas que discretamente sugirieron que Camille podría tomarse un descanso temporal de las instalaciones. La firma de contabilidad de Vincent enfrentaba su propia crisis. Hartwell & Associates se enorgullecía de servir a empresas familiares y había cimentado su marca en la confianza y la integridad. Cuando los clientes descubrieron que uno de sus socios principales estaba casado con alguien que había participado en abuso infantil, la reputación de la firma sufrió un duro golpe. El primer cliente en marcharse fue el restaurante familiar de Morrison, una cadena local que llevaba más de una década con la firma. Tom Morrison expuso sus razones con claridad y envió una carta concisa a la revista económica local. Hartwell & Associates ha llevado nuestra contabilidad durante años y siempre hemos confiado plenamente en ellos, escribió Morrison. Sin embargo, acontecimientos recientes han demostrado que al menos uno de sus socios carece de la moral que exigimos en nuestras relaciones comerciales. No podemos seguir trabajando con una firma que emplea a una persona casada con un individuo que instigó la violencia contra un menor. Otros clientes siguieron su ejemplo durante los 2 meses siguientes. La Fundación del Hospital Infantil rescindió su contrato, al igual que 3 iglesias locales y una guardería. La especialización de la empresa en negocios familiares se convirtió en un lastre cuando los clientes con orientación familiar decidieron que no podían confiar en alguien que toleraba el abuso infantil en su familia. Vincent se vio prácticamente confinado en su propio lugar de trabajo. Sus compañeros lo evitaban en las reuniones y, discretamente, lo apartaron de sus funciones de atención al cliente. El socio director de la firma, Richard Hartwell, dejó claro que el futuro de Vincent en la empresa estaba en grave peligro. No somos solo contadores, explicó Hartwell al personal durante una reunión de emergencia. Somos asesores de confianza de familias y empresas. Esa confianza se ha visto comprometida, y debemos decidir cómo seguir adelante. Ya era hora. Vincent podía renunciar voluntariamente o enfrentarse al despido por conducta perjudicial para la reputación de la firma. En cualquier caso, su carrera en Hartwell & Associates había terminado. Mientras tanto, mi prima Lisa enfrentaba sus propias consecuencias en una organización sin fines de lucro donde trabajaba como coordinadora de desarrollo. El fondo Sunshine Children's,
que recaudaba fondos para la investigación del cáncer pediátrico, no podía permitirse tener a un empleado vinculado con el abuso infantil. La ironía de que alguien que recaudaba fondos para ayudar a niños enfermos participara en la agresión a un niño sano no pasó inadvertida para su junta directiva. Lisa fue puesta en licencia administrativa a la espera de una investigación, pero todos sabían que en realidad era solo una medida para salvar las apariencias antes de su inevitable despido. Los principales donantes de la organización ya habían empezado a cuestionar su continuidad laboral. Incluso Margaret, quien parecía una participante tan pasiva, tuvo que afrontar las consecuencias. Trabajaba a tiempo parcial en la sección infantil de la biblioteca local, leyendo cuentos y ayudando con las manualidades. Los padres empezaron a pedirle que no trabajara con sus hijos, y la administración de la biblioteca la reasignó discretamente a la prueba de referencia para adultos. La presión financiera aumentaba para todos simultáneamente. El negocio de Bob sufría una pérdida de dinero a medida que los contratos se esfumaban y era imposible encontrar nuevos clientes. La inminente pérdida del trabajo de Vincent, los hombres que enfermaron tendrían que buscar trabajo, pero su reputación la hacía prácticamente inempleable en su pequeña ciudad. Su verdadera situación era la más desesperada. Los honorarios legales de su defensa penal eran astronómicos, y su abogado había dejado claro que declararse culpable era su mejor opción para evitar una sentencia aún más severa. La demanda civil seguía adelante de todas formas, y su compañía de seguros de vivienda ya le había informado que no cubriría los daños causados por actos delictivos intencionales. Basaba su decisión en la posibilidad de perder su casa, de la que había sido propietaria durante 20 años. Tan solo los honorarios legales la obligaban a liquidar sus ahorros para la jubilación, y la sentencia civil probablemente consumiría sus bienes restantes. Pero quizás la consecuencia más devastadora fue la destrucción total de su unidad familiar. Jackie y Sofía luchaban por comprender por qué su madre se había convertido de repente en la persona más odiada de su círculo social. De la noche a la mañana, habían pasado de ser niños populares y bien adaptados a parias sociales. Vincent solicitó el divorcio 6 semanas después de la agresión, alegando diferencias reconciliables y solicitando la custodia total de los niños. Su abogado argumentó que el comportamiento de Camille demostraba una falta de criterio fundamental que la incapacitaba para la crianza sin supervisión. La evaluación de la custodia fue particularmente contundente. La psicóloga designada por el tribunal observó la total falta de remordimiento de Camille por sus acciones y sus continuos intentos de minimizar su participación en el trauma de un niño. Peor aún, intentó convencer a Jake y Sophie para que minimizaran lo que presenciaron, lo que, según el evaluador, demostró una manipulación psicológica continua. La señora Johnson muestra un preocupante patrón de priorizar su propia reputación por encima del bienestar de los niños, escribió la psicóloga en su informe. Sus intentos de influir en el testimonio de los niños sugieren que los ve como extensiones de sí misma, más que como individuos que merecen protección y honestidad. La decisión preliminar sobre la custodia le otorgó a Vincent la custodia física principal, mientras que Camille solo recibió visitas supervisadas. Se le exigió que completara una terapia de gestión de anclas y se sometiera a una evaluación psicológica antes de ser considerada para pasar tiempo sin supervisión con sus propios hijos. Ver a su familia derrumbarse en tiempo real fue a la vez satisfactorio y aleccionador. Yo había desencadenado estas consecuencias, pero estaban desbordando mi plan inicial. La indignación de la comunidad había cobrado vida propia, creando un nivel de destrucción social que superaba cualquier cosa que yo mismo hubiera podido orquestar. Pero la verdadera destrucción estaba ocurriendo fuera del sistema legal. Su verdadera compañía de seguros comenzó la investigación inmediatamente después de que presenté la reclamación, pero el proceso tardó varias semanas. Inicialmente, cubrieron los gastos de su defensa legal mientras se realizaba la investigación. Sin embargo, una vez que determinaron que la agresión fue un acto delictivo intencional y no un accidente, emitieron una carta de denegación formal indicando que no cubrirían ningún daño relacionado con el incidente. Sin cobertura, ella era personalmente responsable de todos los daños civiles, y encontrar una nueva compañía de seguros dispuesta a cubrir a alguien con un caso penal activo resultó casi imposible. Su reputación en la comunidad quedó completamente destruida. Se le pidió que renunciara a sus puestos de voluntaria en la iglesia y la sociedad histórica local. Vincent perdió su trabajo cuando su firma determinó que la publicidad negativa estaba afectando sus relaciones con los clientes. Varios clientes le habían solicitado específicamente que no trabajara en sus cuentas tras conocer su conexión con la agresión. Sin sus ingresos, Camille y Vincent tuvieron dificultades para pagar la hipoteca. La constructora del tío Bob sufrió un revés, y su noticia se difundió por la comunidad. Se cancelaron varios contratos y cada vez le costaba más encontrar nuevos clientes. La oficina local de permisos de construcción incluso comenzó a examinar sus proyectos con mayor atención, aparentemente motivada por la presión de la comunidad. La campaña en redes sociales había cobrado vida propia. Grupos locales de padres organizaron boicots a cualquier negocio relacionado con la familia. Los hijos de Camille fueron excluidos discretamente de las fiestas de cumpleaños y de las citas de juego, ya que otros padres decidieron que no querían que sus hijos estuvieran cerca de una familia que se había reído del abuso infantil. 6 semanas después de la agresión, había comenzado el proceso que destruiría por completo su base social y económica. El impacto total tardaría meses en manifestarse por completo. Pero el momento que realmente me hizo comprender lo que había logrado llegó durante la audiencia preliminar del caso penal de Gertrude, 8 meses después de la agresión. Estaba en la sala con Ruby, quien había insistido en comparecer ante una abuela. Llevaba una corona permanente sobre su diente reparado, aunque el dentista nos había advertido que necesitaría más trabajo a medida que creciera.
Cuando trajeron a Gertrude con un mono naranja y esposas, parecía haber envejecido 10 años. Su cabello, perfectamente peinado, estaba grasiento y despeinado. Su maquillaje estaba corrido y tenía la mirada hundida de alguien que no había dormido en días. Vio a Ruby en mí, en la galería, e intentó articular algo, una disculpa, tal vez, o una súplica de perdón. Pero Ruby la miró con esos ojos sabios y serios y negó con la cabeza lentamente. No te perdono, abuela, dijo Ruby en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Gertrude lo oyera. Me lastimaste, me asustaste e hiciste que todos los demás también me lastimaran. Mamá dice que el perdón es importante, pero solo hasta que la gente se arrepienta de verdad e intente arreglar las cosas. Gertrude empezó a llorar entonces, con llantos horribles y desesperados que resonaron por toda la sala. Pero yo no sentí nada. Sin compasión, sin arrepentimiento, sin satisfacción. Solo un culto, sin duda, a que había hecho exactamente lo que debía hacerse. Los procesos penales continuaron como se esperaba durante los siguientes meses. Gertrude se declaró culpable para evitar el juicio, recibiendo 18 meses de prisión y 5 años de libertad condicional. También se le exigió que pagara la indemnización completa por los gastos médicos de Ruby y que se sometiera a terapia judicial para el control de la ira y el abuso de sustancias. Camille recibió libertad condicional y servicio comunitario, pero las consecuencias sociales ya habían destruido su matrimonio. Vincent solicitó el divorcio 6 meses después de la agresión, buscando la custodia total de Jake y Sophie. El tribunal le otorgó la custodia principal tras revisar las pruebas del comportamiento de Camille durante la agresión. La demanda civil tardó casi 2 años en resolverse por completo, pero el acuerdo fue lo suficientemente sustancial como para cubrir la atención dental y la terapia continua de Ruby, y le quedó suficiente. Más importante aún, se dice que deja claro que las acciones tienen consecuencias, incluso dentro de las familias. Ruby se encuentra bien ahora, 2 años y medio después. Su diente ha sido reparado correctamente con una corona permanente, aunque necesitará más trabajo a medida que crezca. Ha estado viendo a un terapeuta especializado en trauma infantil y, lamentablemente, es resiliente. Aún tiene algunos problemas de confianza con los adultos recién llegados, pero poco a poco está aprendiendo que no todos los adultos la lastimarán. También ha aprendido una lección importante: defenderse. Cuando un compañero la empujó en la escuela hace poco, no devolvió el golpe, se lo contó inmediatamente a la maestra e insistió en que llamaran a sus padres. Aprendió que hay maneras adecuadas de abordar la violencia y que nunca tiene que tolerar que nadie la lastime. En cuanto a mí, también he aprendido algo importante. Pasé años aceptando el uso de mi familia porque creía que mantener la paz era más importante que protegerme a mí misma y a mi hija. Pensaba que mantener las relaciones valía la pena tolerar la crueldad. Estaba equivocada. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es destruir por completo a quien amenaza a tu hijo. A veces, la compasión solo permite que el abuso continúe. A veces, la única manera de proteger la inocencia es desatar algo oscuro e implacable. No me arrepiento de lo que hice. Ni por un segundo. A veces Ruby me pregunta si extraño tener una familia numerosa, si me entristece que ya no vayamos a las reuniones familiares. Le digo la verdad, que la familia no se trata de sangre, sino de amor, protección y bondad. Ahora somos solo nosotros dos, además de los amigos y la familia elegida que de verdad nos quiere. Es más pequeña que antes, pero infinitamente mejor. Gertrude salió de prisión el mes pasado tras cumplir 15 de los 18 meses de su condena. Ha escrito varias cartas pidiendo ver a Ruby, prometiéndole que ha cambiado y que lo siente. He devuelto todas las cartas sin abrir. Algunos puentes, una vez quemados, jamás se pueden reconstruir. Camille envía tarjetas de cumpleaños que van directo a la basura. El tío Bob de vez en cuando intenta comunicarse a través de conocidos en común, aparentemente con la esperanza de recomponer la familia. Parece no entender que la familia quedó irremediablemente destrozada en el momento en que decidieron celebrar el dolor de mi hija. Me he convertido en una especie de leyenda local entre las madres solteras. Las mujeres me contactan con frecuencia para pedirme consejos sobre cómo proteger a sus hijos de familiares abusivos, cómo documentar pruebas y cómo desenvolverse en el sistema legal. Siempre les digo lo mismo: documenten todo, confíen en sus instintos y nunca acepten que su familia sea una excusa para el abuso. Porque esto es lo que aprendí al destruir la vida de mi familia. A veces la única manera de salvar a quienes amas es convertirte en alguien que nunca imaginaste ser. A veces, proteger la inocencia requiere desatar algo oscuro e implacable. Y a veces la venganza más dulce es simplemente dejar que las consecuencias ocurran naturalmente, y luego observar desde una distancia segura cómo las propias acciones de alguien destruyen todo lo que ha construido. Ruby ahora está a salvo. Es feliz, es amada y sabe con absoluta certeza que siempre la protegeré, cueste lo que cueste. Eso vale más que cualquier relación familiar, cualquier conexión social, cualquier cantidad de dinero o reputación. Creyeron que podían hacerle daño a mi hijo sin sufrir consecuencias. Aprendieron lo contrario. Y si alguna vez la vuelven a amenazar, descubrirán que lo que hice antes fue misericordia comparado con lo que soy capaz de hacer ahora.